Me ha correspondido en este curso de patología modalidad online hablar de daño hepático por fármacos. Soy el doctor Fernando Gómez y trabajo en Clínica Alemana y Hospital Salvador. Bueno, la toxicidad hepática por drogas clásicamente se ha dividido en las reacciones dosis dependientes y en las reacciones idiosincráticas. Las reacciones idiosincráticas son reacciones, justamente como dice su nombre, inesperadas, impredecibles, a dosis terapéuticas habituales. Son drogas de prescripción formal o que son autoingeridas, pero en dosis normales. Tiene múltiples fenotipos de toxicidad, es decir, hay diversas formas de presentación clínica dependiendo de la droga, y hay una interacción y susceptibilidad potencial hepatotóxico. Existe también lo que se denomina los hepatotóxicos indirectos, que son drogas que eventualmente ante una situación como por ejemplo un paciente que tiene una resistencia a la insulina, que recibe glucocorticoides, le puede aumentar el hígado graso, pero eso no es una toxicidad directa de la droga, sino que es algo indirecto por una condición del paciente, y es una situación que no vamos a discutir en este curso. En primer lugar, nos referiremos muy brevemente a las reacciones de tipo dosis dependiente y en particular al paracetamol. La toxicidad por acetaminofeno o paracetamol es absolutamente predecible, ¿cierto? El paracetamol es glucuronizado en un 95% de los casos a nivel hepático por esta reacción de fase 2. Hay un pequeño porcentaje que se detoxifica por vía citocromo P450, produciendo un tóxico que es el NAPQ1. Este es detoxificado a través del glutatión que está presente en el hígado y de esta forma entonces es eliminado. Si se acumula este metabolito tóxico, entonces tenemos necrosis hepática. En las dosis habituales de paracetamol no hay acumulación y la mayoría de la droga es eliminada por estas dos vías que hemos mencionado anteriormente. Pero si hay un exceso, hay una sobredosis de esta droga, las vías normales se ven superadas y por lo tanto se acumula este tóxico y genera la necrosis hepatocelular. Entonces, en dosis elevadas, sobre 7.5 gramos en algún tipo de paciente y sobre 15 gramos ya con mayor certeza en la mayoría de los pacientes, se ve superada entonces esta vía metabólica habitual, produciéndose la necrosis, como decíamos, con importante elevación de transaminasas, con una hepatitis aguda que puede ser muy severa. Los pacientes en malas condiciones nutricionales, las embarazadas, son más lábiles por disminución del glutatión hepático. Son personas que tienen menos glutatión por sus estados nutricionales. Los alcohólicos tienen inducción enzimática, entonces tienen inducido el citocromo P450 y por lo tanto también tienen aumento de la producción de este tóxico, de este metabolito tóxico. El tratamiento es con N-acetilcisteína, que tiene por objeto aumentar el glutatión, ¿cierto? Entonces, de esa forma logra detoxificar y producir el efecto deseado. El diagnóstico, sin duda que se basa, como en todos los casos de hepatotoxicidad, en una buena historia clínica, recordar que hay pacientes psiquiátricos que pueden esconder el antecedente y bueno, debe sospecharse cuando hay elevaciones bruscas e intensas de las transaminasas en asociación a falla renal aguda. Si tenemos disponibilidad, el ideal es determinar los niveles plasmáticos de paracetamol. ¿Por qué? Porque si tenemos los niveles plasmáticos de paracetamol y sabemos aproximadamente la hora en que el paciente ingirió la sobredosis, podemos determinar si el paciente tiene un riesgo probable alto de toxicidad o si está en el otro lado de la curva, un riesgo más bien bajo, ¿cierto? Así que es de utilidad tener los niveles. El tratamiento, si la ingesta es reciente, menos de 6 horas, idealmente se puede realizar un lavado gástrico y administrar carbón activado 60 gramos.
Luego de eso podemos administrar la N-acetilcisteína oral, que es el mucolítico, 140 miligramos por kilo como dosis de carga, y luego 70 miligramos por kilo cada 4 horas hasta completar 17 dosis. Son pacientes que deben ser estrictamente monitoreados, dado que cuando ingresan se ven bastante bien, incluso si llegan precozmente pueden tener transaminasas muy bajas, pero al segundo o tercer día se produce la necrosis masiva que puede generarles una falla hepática con aparición de encefalopatía. Y en esos casos, por supuesto, debemos considerar la posibilidad de un trasplante y por lo tanto que el paciente esté en un centro que lo pueda realizar. Ahora, en la indicación de trasplante en estos pacientes, de acuerdo, hay criterios clásicos del King College para el paracetamol, que son los pacientes que tienen un pH menos de 7.3, y los 3 criterios en conjunto de encefalopatía grado 3 a 4, creatinina sobre 3.4 y NR sobre 6.5. Son criterios más estrictos que en las otras fallas hepáticas fulminantes, porque la falla hepática fulminante por paracetamol suele tener una recuperación más rápida y es más posible evitar el trasplante, y por eso que solo van a trasplante los pacientes que tienen estos criterios más estrictos que en las otras fallas hepáticas. Bueno, eso era una pincelada respecto a lo que es la toxicidad por paracetamol, que es una condición clínica que muchos se van a ver enfrentados en su vida, y en particular si trabajan en urgencias o en intensivos. En cuanto a las reacciones idiosincráticas, que es lo que nos referiremos principalmente en esta charla, nos referimos a reacciones que son producidas por medicamentos, por productos de herboristería, por suplementos nutricionales, y eso es lo que principalmente la literatura acumula dentro de lo que llamamos el DILI, ¿cierto? La Drug Induced Liver Injury. La hepatotoxicidad idiosincrática es la toxicidad número 1 en cuanto a los medicamentos, ¿cierto? La FDA ha reportado, y lo mismo en la EME ha reportado, numerosos casos de toxicidad hepática que han significado el retiro o la no aprobación de diversos fármacos dentro de la historia. Acá hay algunos casos en pantalla más antiguos, pero siempre están apareciendo nuevos fármacos que tienen este problema. Por ejemplo, algunos de los más recientes, el daclizumab para esclerosis múltiple, en 2017 hubo black box warnings y ya el 2018 fue retirado por la FDA. Otro tratamiento hormonal que es el ulipristal fue aprobado en el 2012. En 2016 hubo casos de falla hepática fulminante y en el 2017 ya alertas respecto a su uso. Entonces, siempre las compañías farmacéuticas están expuestas a presentar estos casos y tener que retirar los fármacos. De hecho, también puede ser un problema médico-legal. Este es un recorte de un diario bastante antiguo de un medicamento que fue retirado en Estados Unidos, y hay abogados siempre ávidos para intentar tomar ganancia de esto. Así que si sabemos que un medicamento es hepatotóxico, debemos advertir este riesgo y por supuesto siempre contrapesar el beneficio versus el riesgo. Dentro de las reacciones idiosincráticas se han descrito más de 1000 medicamentos, hierbas y suplementos alimentarios que pudieran causar toxicidad hepática. Las drogas más descritas como causales son antimicrobianos, luego vienen los antiinflamatorios y neurofármacos. Hierbas medicinales y suplementos alimentarios son cada vez más frecuentemente involucrados. Las realidades son distintas en los diversos países, porque no todos estos medicamentos a veces están aprobados en todos los países y por lo tanto son diversos. La incidencia siempre se ha dicho que es relativamente baja, que son reacciones infrecuentes. Usualmente se había considerado tasas de 1 por 10.000, de incidencias de 1 por 10.000 a 1 por 100.000 habitantes. Sin embargo, ya un estudio francés del 2002 realizado en una población cerrada demostró una incidencia anual de 3.9 por 100.000 habitantes de casos sintomáticos. Y
Posteriormente, en el 2013, un estudio muy bonito de Islandia que reclutó prospectivamente durante 2 años todos los casos de toxicidad hepática. Islandia sabemos que es una población absolutamente cerrada, mostró una incidencia de 19 por 100.000 habitantes. Por lo tanto, es una situación infrecuente, pero tampoco es algo tan raro. Dentro de este estudio islandés, que mostró que la incidencia era 19 por 100.000 habitantes, vemos que dependiendo de los grupos etarios puede ser bastante distinta. En personas jóvenes, 8.5 por 100.000 habitantes, pero en cambio en grupos mayores, 39, 40 por 100.000 habitantes. Ahora, es importante destacar que también estos grupos mayores son más expuestos, puesto que toman más medicamentos. Por ejemplo, pacientes entre 80 y 106 años toman en promedio 9 medicamentos concomitantemente. Por lo tanto, estas asociaciones aumentan el riesgo. Ahora, si pensamos en Chile, en nuestro país, hay 14 millones y medio de habitantes sobre 15 años, y si estimamos una tasa similar a la del estudio islandés, tendríamos que tener alrededor de 2.750 casos al año. Por lo tanto, como decía anteriormente, es una patología infrecuente, pero es algo que se ve y probablemente está subdiagnosticado y subreportado. Por eso es tan importante tener buenos registros de hepatotoxicidad. El primer grupo que se destacó en ese sentido es el grupo de Suecia, que ya desde 1974 tienen una base de datos de la agencia estatal, en la cual han acumulado los casos de toxicidad hepática. Al 2005 ya llevaban 784 casos y en la actualidad muchos más. La otra base de datos importante es la base de datos española, liderada por el doctor Andrade, que comenzó ya desde 1994 y también tiene una numerosa cantidad de casos. Y finalmente el grupo norteamericano, que comienza en 2003 y tiene un número importante de casos en la actualidad. Ahora, también esto ha servido para motivar acá en Latinoamérica el desarrollo de un registro que es el SLATIN-DILI, que es un registro que ha tenido colaboración con el grupo español y que la gran mayoría de los países de Latinoamérica están representados. Así que esto es muy importante, que comencemos a tener cifras locales. Y cuando comparamos, por ejemplo, las reacciones idiosincráticas dentro de Latinoamérica, el grupo español, el grupo norteamericano, vemos que en su gran mayoría tienden a coincidir. Los más frecuentes son antimicrobianos, dentro de los cuales la amoxicilina con ácido clavulánico es la número 1 en todas las series. Luego vienen antiinflamatorios y antimicrobianos para la tuberculosis. Y también neurofármacos, como decíamos, principalmente anticonvulsivantes. Ahora, hay diferencias dentro de los grupos. Por ejemplo, acá vemos que en el registro español no hay casos de nitrofurantoína, probablemente ellos no disponen de ese fármaco. La nimesulida fue retirada en Estados Unidos hace muchos años y por eso probablemente no han tenido casos. Así que eso es importante, que tener registros de las realidades de los distintos lugares. En relación a los casos de DILI versus los pacientes tratados con cada droga, es interesante mencionar que el estudio islandés logró determinar con qué frecuencia se producían los casos de toxicidad en relación al número de prescripciones. Por ejemplo, el amoxiclavulánico, que fue el número 1 allá también, porque con 15 casos, se estimó que se había producido en un caso por 2.350 prescripciones. En cambio, el diclofenaco, un caso por 9.000. O sea, se usa mucho más el diclofenaco, pero también es bastante más infrecuente. En cambio, otros medicamentos como la acetoprina o el infliximab tuvieron una frecuencia de 1 por 133 y 1 por 148. Es decir, son fármacos que son mucho más
potencialmente hepatotóxicos, pero por supuesto se usan mucho menos y en un ambiente controlado. Cuando usamos estos fármacos siempre se están chequeando las pruebas hepáticas y por supuesto hay por lo tanto menos sorpresas, por así decirlo. Los suplementos no medicamentosos como las hierbas, los suplementos alimentarios, otro tipo de medicina alternativa, representan un importante número de casos en el Asia. Este es el registro coreano que muestra que en rojo están los medicamentos y la gran mayoría de los casos en los distintos grupos etarios son por hierbas o suplementos o medicinas alternativas. Por lo tanto, es un dato que viene, nos alertan del Asia, pero ya estamos viendo en los grupos también digamos más occidentales, también se está viendo cada vez con mayor frecuencia. Este es un tremendo estudio chino de casi 26.000 casos de DILI, que salió hace poco, publicado en el Gastroenterology, que muestra que la medicina tradicional china y las herboristerías representó el número 1 también de los casos de DILI en China, con 26.8%. Posteriormente ellos tienen como en segundo lugar los fármacos para la tuberculosis, otros antimicrobianos también entiendo, y diversas otras drogas. Ahora, ¿cuáles son los principales factores de riesgo de presentar una toxicidad de tipo idiosincrática? Veíamos que la edad es un elemento, y ya veíamos un poco por qué en la diapositiva del estudio islandés, en pacientes mayores de 60 años. En los niños, bueno, la aspirina, el ácido valproico en particular son casos especiales, pero en general la gente más joven está menos expuesta a droga y tienen menos casos. El sexo femenino tradicionalmente también se ha mencionado que está más afectado, pero vamos a ver en las próximas diapositivas cuál es la razón. Y el tiempo de duración del tratamiento y la dosis. Por supuesto que si un medicamento es ingerido por un día, probablemente no va a alcanzar a producir un daño. En cambio, un tratamiento que es más prolongado tiene el tiempo de producirlo. La dosis... Yo puse la dosis porque hay algunos estudios que muestran que medicamentos que, por ejemplo, son de menos miligramaje, menos de 50 miligramos, se dice, tienen menos riesgo de toxicidad hepática. Y por el contrario, los que tienen más miligramos y se dan por más tiempo tienen más posibilidad. El consumo de alcohol u otros medicamentos inductores de citocromo P450 también pueden potenciar ciertas vías metabólicas que generen más toxicidad. Factores nutricionales, tanto la obesidad como la desnutrición, pueden también influir. Infecciones crónicas virales hepáticas como el del virus B, virus C, especialmente en pacientes HIV, y factores genéticos que también veremos más adelante. Esta es la caracterización fenotípica de los pacientes que tienen toxicidad hepática idiosincrática en cuanto a lo que es la edad y el sexo en el grupo español. Y la verdad es que acá se muestra que el porcentaje de casos en hombres y en mujeres, en hombres en cuadraditos negros y mujeres en cuadraditos blancos, es bastante similar, y también hay dos pics de sobre los 40 y 60 años de edad. Entonces, la verdad que el hecho de que se habla de que es más frecuente en mujeres no es tan así. Esto se ha ido dejando de lado esa creencia y es bastante similar. Ahora, lo que sí es distinto en mujeres, en hombres y dependiendo de la edad es el tipo de reacción. Los pacientes hombres y sobre todo los pacientes mayores tienden a tener más patrones de tipo colestásico. ¿Ah? En cambio, las mujeres, en particular jóvenes, tienden a tener más patrón hepatocelular. ¿Ah? Y eso tiene relevancia, porque son los patrones justamente hepatocelulares los que tienen más riesgo de falla hepática. De hecho, del mismo grupo español se obtuvo los siguientes datos que muestran que justamente son las mujeres las que hacen más hepatitis fulminante, y
en grupos menores de 60 años principalmente. Por lo tanto, si bien es cierto, la frecuencia en hombres y en mujeres es muy similar, las mujeres tienen más riesgo de reacciones hepatíticas y fallas hepáticas fulminantes. El diagnóstico de la hepatotoxicidad no es fácil. El cuadro es polimorfo. Como ya estábamos mencionando anteriormente, hay pacientes que hacen reacciones de tipo hepatocelulares, colestásicas, mixtas. Hay otro tipo de reacciones, hígado graso, etcétera, que no entraremos en este momento a referirnos de ellas. Pero es bastante polimorfo y por lo tanto eso dificulta muchas veces el diagnóstico. Es un gran simulador. Es ausente de biomarcadores y es relativamente infrecuente. Entonces es fundamental excluir otras causas, hepatitis virales, autoinmunidad, enfermedades metabólicas, etcétera. Por supuesto va a depender del tipo. Si es colestásica nos vamos a enfocar un poco más en descartar factores obstructivos de la vía biliar, por ejemplo. La relación temporal de la droga sospechosa y el daño clínico es fundamental. Si un paciente ha estado consumiendo un medicamento durante los últimos 3 años, es muy poco probable que si está con hepatitis vaya a ser por ese medicamento, ¿cierto? Estamos hablando en general que hay una temporalidad de que en los últimos 3 meses el fármaco ha sido iniciado y en ese caso es más sospechosa. Hay escalas de causalidad, el RUCAM, que es el que más se usa, y otros, el María y Victorino, pero el RUCAM es el que más se usa y está en internet y que da puntaje a distintas cosas como para determinar qué tan posible es que el paciente que tenemos tenga la toxicidad hepática. Entonces, ve cuál es la temporalidad del inicio de la droga sospechosa, como decíamos, entre 5 y 90 días previos, cuál fue la rapidez de la disminución de las transaminasas posterior a la suspensión de la droga, si había factores de riesgo como alcohol, la edad, si había drogas de uso concomitante, si se descartó adecuadamente otras etiologías, si hubo reexposición y reactivación por la misma droga, y si hay reportes previos de toxicidad con la droga en cuestión. Entonces, dependiendo de todos estos factores se le van dando distintos puntajes y de acuerdo a eso hay un mayor o menor riesgo de que sea efectivamente la droga sospechosa la causal. Sin embargo, lo que se ha visto es que esta escala es bastante engorrosa y por lo tanto en general no se recomienda de uso clínico habitual, sino que solamente en estudios, en trabajos clínicos, dado que lo que se ha visto es que la opinión de expertos suele ser incluso tiene más coincidencia que la aplicación de esta escala. Este es un trabajo del Hepatology del 2010 que mostró que aplicando la escala RUCAM, los pacientes que tenían una toxicidad altamente probable llegaba solo al 23%. En cambio, usando la opinión de expertos, el diagnóstico definitivo o altamente probable superaba casi el 70%. Por lo tanto, es mucho más aplicable la opinión de expertos, que es en el fondo aplicar todo lo que estamos conversando en esta charla. En cuanto a la presentación clínica, como ya hemos mencionado varias veces durante el transcurso de esta exposición, hay distintos patrones. Y estos patrones son importantes tanto por temas pronósticos y también como por temas diagnósticos de la asociación con la droga sospechosa. Entonces, tenemos que determinar si el patrón que tiene el paciente es de tipo hepatocelular, es decir, si tiene principalmente transaminasas elevadas sobre 5, si hay una relación sobre 5 de transaminasas elevadas versus fosfatasa alcalina, y el patrón es colestásico cuando esta relación es menor a 2, y es mixto cuando es intermedio. Entonces esta es una fórmula que es fácilmente aplicable y que podemos entonces determinar el patrón de daño que tiene nuestro paciente. Ahora, hay un trabajo ya del 2011 que es de consenso, que se definió como requisito para hablar de DILI, de toxicidad hepática idiosincrática, una elevación de transaminasas al menos 5 veces el valor normal, o una fosfatasa alcalina al menos 2 veces el valor normal, o transaminasas 3 veces pero con bili al menos el doble. Entonces, quedan fuera
las elevaciones leves de transaminasa, los pacientes que tienen transaminasa el doble del valor normal. ¿Por qué? Porque estos pacientes, la mayoría de ellos pueden no ser DILI, pueden ser no ICOP, es muy difícil de diferenciar, por ejemplo, con una esteatopatitis. Entonces, se habla de DILI solamente cuando hay ya una alteración significativa que cae dentro de estos criterios. La elevación aislada de la bilirrubina o aislada de la GGT no califica como DILI. Estos criterios sin duda se refieren al daño hepático agudo, no son válidos para daños hepáticos crónicos por fármaco, por ejemplo metotrexato. Entonces eso es lo que tenemos que determinar. Entonces el flujograma diagnóstico de la sospecha de DILI muestra que cuando hay un paciente que tiene una elevación de la función hepática, como mencionábamos anteriormente, sobre 5 veces las transaminasas o un patrón mixto, y hay una droga sospechosa y hay ausencia de otras etiologías, o sea, se ha descartado adecuadamente otras etiologías, determinamos el tipo de patrón de daño. Si el patrón es hepatítico o mixto y hay ictericia, hay una bilirrubina sobre 2, debiéramos suspender la droga. Esto es porque ya cuando hay ictericia o bilirrubina elevada, el riesgo de una falla hepática es alto. En cambio, los casos colestásicos, en general, hay un poquito más se permite un poquito más, bilirrubina sobre 3 hay que suspender en todo caso, y NR sobre 1.5 de todas maneras, pero hay casos intermedios con elevaciones de transaminasas en valores intermedios, entre 2 y 5 veces el valor normal, con bilirrubinas menos de 2, en que se pudiera controlar, se pudiera controlar, porque muchas veces son drogas muy necesarias. O sea, si tenemos un paciente que está recibiendo un tratamiento antituberculoso con isoniazida y tiene transaminasas 2 o 3 veces el valor normal, perfectamente se puede controlar muy de cerca antes de suspender un medicamento que es extremadamente útil, porque muchos de estos pacientes tienen elevaciones transitorias de las transaminasas. Así que esto es un flujograma que creo que es interesante que tener en cuenta. Ahora, el acceso a la información online nos ha cambiado mucho el manejo de estos pacientes, porque se ha facilitado mucho buscar la información. Yo creo que ya la mayoría pueden conocer este sitio, pero los que no, les recomiendo que ingresen a él. El LiverTox es un sitio en el cual uno ingresa la droga sospechosa y muestra un detallado informe respecto al tipo de patrón que puede producir, el tipo de la frecuencia o no, los casos descritos en la literatura. Entonces es una herramienta extremadamente útil, porque al principio de la charla decíamos que se habían dicho que había más de 1000 drogas que se han relacionado con toxicidad hepática. Bueno, cuando nos vamos acá, esto es un poco más acotado, porque se va poniendo realmente cuáles son los casos con mayor evidencia y cuáles son los casos con menor evidencia. Y claro, esta es la forma que lo hace esta página, y que habla de categoría A cuando la droga es un conocido, un well-known hepatotóxico, y que hay por lo menos 50 casos descritos en la literatura. Entonces, cuando revisemos en esta página, va a decir abajo categoría A, y por lo tanto tenemos claro que es una droga altamente sospechosa. Categoría B, que también es una droga conocidamente hepatotóxica, pero que tiene menos reportes de la literatura, entre 12 a 50 casos. Categoría C, probablemente hay algunos reportes, menos de 5, pero la evidencia es más débil. Y categoría D, que ya son casos más excepcionales, y finalmente la categoría E, que es prácticamente improbable que sea esa una droga hepatotóxica. Entonces esto es una herramienta extremadamente útil. Como habíamos mencionado, hay que descartar otras etiologías, virus A, virus B, virus C, Epstein-Barr, citomegalo, el alcohol, que a veces sin duda no está en la historia en forma fácil,
cuando hay enfermedades pancreáticas o biliares, la autoinmunidad, la isquemia, etc. ¿Se nos escapa alguna otra causa? Bueno, siempre se nos puede escapar alguna causa, ¿cierto? Entonces, acá en el 2011 se publicó que dentro del registro norteamericano de DILI se estudió el suero de 318 pacientes que habían sido catalogados como DILI para hepatitis E, y se encontró que había un 3% que eran IgM positivo para virus E, y varios de ellos incluso tenían RNA circulante del virus E. Entonces, el virus E probablemente también tendríamos que buscarlo, y probablemente siempre se nos puede escapar algo, pero hay que tratar de hacer un estudio lo más acabado posible. Hay una cosa que es importante destacar, que es la predicción de gravedad. Cuando nosotros nos enfrentemos a un caso en que es un paciente con ictericia, con bilirrubina más de 2, con transaminasa sobre 3, en general ese es un paciente que puede tener mal pronóstico. Lo que llamamos la Hy's Law se debe a que Hy Zimmerman, que fue el padre de la hepatotoxicidad hace muchos años, describió que aproximadamente el 10% de los pacientes con una hepatitis tóxica con ictericia tenían un mal pronóstico. Y esto ha sido refrendado ha sido confirmado por tanto el estudio sueco, que muestra un 9%, el estudio español un 12%, y el estudio de Estados Unidos con un 11% de casos. Así que se cumple muy bien esta Hy's Law, y son pacientes que van a requerir trasplante, pueden morir, o algunos pueden hacer falla hepática fulminante o aguda con insuficiencia hepática y se pueden recuperar espontáneamente, pero son casos graves. Dentro de la falla hepática fulminante, las drogas tienen un rol preponderante. El acetaminofeno, como se dice en Estados Unidos, o paracetamol, allá y en Europa son la causa número 1 de insuficiencia hepática aguda. Otro tipo de droga es la segunda causa, así que si sumamos el paracetamol más las drogas que causan falla hepática fulminante idiosincrática, tenemos la inmensa mayoría de los casos de falla hepática fulminante. En nuestro país también hay una predominancia, tenemos menos paracetamol y tenemos probablemente un poquito más de hepatitis virales, pero también es de las causas más importantes. En cuanto a los factores pronósticos, la droga involucrada también es importante. Las drogas tienen un factor pronóstico intrínseco. Hay algunas que tienen mayor gravedad que otras. Por ejemplo, en el estudio sueco se mostró que en el lotano tenía un índice de mortalidad de un 40%. Ya no se usa lotano, ustedes saben. En cambio, la eritromicina tenía una mortalidad de 0%. Entonces, hay sin duda una relación con el tipo de droga usada también. El amoxiclavulánico, que es la droga más frecuente involucrada, la mayoría de los casos afortunadamente no son letales porque es un patrón colestásico, y como mencionábamos anteriormente, los más graves son los cuadros hepatíticos. Algunas palabras de ciertas novedades. En cuanto a biomarcadores, existen estudios de nuevos biomarcadores. Bien sabemos que los únicos biomarcadores que tenemos hasta el día de hoy son las transaminasas, la fosfatasa y la GGT. Pero hay biomarcadores más específicos. Bueno, estudios multicéntricos colaborativos han estudiado diversos biomarcadores. Acá tenemos algunos de ellos: el MIR 122, la queratina 18, etcétera. Y los resultados son interesantes en cuanto a que varios de ellos pueden indicarnos un poco respecto al pronóstico. Entonces, hay alguna posibilidad de que estos biomarcadores nos digan: mira, esto está elevado y el pronóstico es más malo. Pero en cuanto a diagnóstico propiamente tal, etiológico, han sido más decepcionantes y todavía claramente no hay nada muy definitivo, ¿no? Otra cosa interesante dentro de
las novedades es lo que se llaman las meta-EPS, que son cultivos celulares para confirmar la causalidad del daño hepático por droga. Esto es un estudio que viene del 2016 y después han habido otros que han ido confirmando. Son líneas del paciente, de muestra de sangre del paciente, se toman monocitos que son derivados monocitos que son como células similares a los hepatocitos. Y a estas colonias de celulares se le expone a diversas drogas que ha estado expuesto el paciente y se ve si hay una elevación de la LDH. Por ejemplo, en este caso, el paciente se le pusieron varias drogas, pero hubo una reacción clara con la indometacina, que se ve también en este gráfico en relación positiva a este es el control. Entonces, esto es algo que a futuro, por supuesto no tiene aplicación clínica aún, pero hay una línea de investigación interesante que nos pudiera ayudar. La otra cosa que está en estudio, bueno, hace ya varios años que se están estudiando los factores genéticos relacionados al DILI, y está bien descrito que hay distintos tipos de HLA que se asocian a toxicidad con ciertas drogas. Por ejemplo, la más común, el amoxiclavulánico, se asocia a este HLA de RB1 15.01. Y en estos pacientes que han presentado la hepatotoxicidad tienen una frecuencia de 57-67%, en cambio las normales, la población normal tiene en general una frecuencia bastante menor. Entonces esto en el futuro eventualmente a uno le pudiera ayudar en el diagnóstico si uno, por ejemplo, tiene un paciente que hizo una toxicidad a una droga determinada y le hace el HLA específico, uno pudiera diferenciar si efectivamente fue por eso o no. El tratamiento, muy brevemente, lo más importante evidentemente es suspender la droga sospechosa. O sea, si la droga sospechosa no se suspende oportunamente, y hemos visto casos, sobre todo por ejemplo en pacientes que han recibido tratamiento antituberculoso, si no se controla adecuadamente y no se suspende oportunamente, la falla hepática es mucho más grave. Entonces, si se suspende oportunamente, el pronóstico es mejor. Hay varios tratamientos propuestos con poca evidencia. Los corticosteroides podrían tener una utilidad en pacientes que tienen estas reacciones con inmunoalérgicas, con el síndrome de Dres claramente, con compromiso cutáneo asociado sin duda, con eosinofilia. Ahí sí se pueden usar corticosteroides. También existe la hepatitis autoinmune relacionada a drogas. Y ahí también pudiera tener un rol los corticoides, pero es importante diferenciarlo porque son pacientes que una vez que se suspende la droga no van a requerir un tratamiento indefinido. Otros tratamientos que se han esbozado: colestiramina, ácido ursodeoxicólico, vitaminas, antioxidantes, para la toxicidad mitocondrial, hay poca evidencia de que sirvan, así que los menciono, pero en realidad es bastante poca la evidencia de que sirvan. Si hay insuficiencia hepática, referir a centro de trasplante. Si no hay contraindicación, por supuesto, de trasplante. La falla hepática fulminante es de peor pronóstico en drogas no paracetamol. Como decíamos antes, en paracetamol tiene mejor pronóstico, pero en drogas no paracetamol tiene incluso peor pronóstico que otras etiologías como la hepatitis A, la hepatitis B. El uso de N-acetilcisteína debe usarse de regla en las hepatitis por paracetamol, pero también hay alguna evidencia, hay un par de estudios que han mostrado que tendría utilidad en la hepatitis fulminante no paracetamol, en particular cuando hay una encefalopatía inicial grado 1 o grado 2. Así que lo estamos usando en esos escenarios que son de bastante mal pronóstico, y por lo tanto sabemos que además la N-acetilcisteína es algo que no hace daño.
El seguimiento de los pacientes con DILI, bueno, en general los pacientes con DILI de tipo hepatítico se mejoran máximo en 3 meses y los colestásicos máximo en 6 meses. Pero si no, luego de los 6 meses no se ha resuelto, uno debiera considerar la cronicidad, es decir, que hubo una droga que generó una toxicidad crónica, o eventualmente una hepatitis autoinmune relacionada a droga y que a lo mejor al suspender la droga se gatilló una hepatitis autoinmune de nuevo. Y lo otro son un poco el concepto inicial de enfermedades crónicas asociadas a drogas, como el corticoide, digamos, en el caso de la esteatopatitis no alcohólica, que no es una relación idiosincrática. Quiero mostrarles este trabajo del grupo sueco de Jönsson, que mostró que una de las bases de datos más grandes, en 712 casos de sobrevivientes a toxicidad hepática idiosincrática, se logró seguimiento de 685 pacientes, o sea, de la gran mayoría. Y de ellos, 23 pacientes, es decir, el 3,4%, presentan posteriormente ingresos por enfermedad hepática crónica descompensada con un promedio de seguimiento de 10 años. Entonces, de estos pacientes, 5 de 23 presentaban cirrosis criptogénica, 5 de 23 presentaban hepatitis autoinmune, 5 fallecen por enfermedad hepática. Por lo tanto, existe un bajo porcentaje de pacientes que ha estado expuesto a toxicidad hepática que pueden tener posteriormente una enfermedad crónica, pero son los menos. Sabemos que hay drogas que en especial causan daño hepático crónico, pero las drogas que causan daño hepático agudo, la gran mayoría van a resolver, y sin duda que dentro de este porcentaje de pacientes acá que hicieron eventos crónicos, también pueden haber pacientes que hayan tenido eventos crónicos relacionados con otra enfermedad. De hecho, por ejemplo, esteatopatitis no alcohólica. Así que no es una condición tan común. Como mensajes finales, quisiera decir que siempre uno debe tener presente la posibilidad de una DILI en cualquier paciente con injuria hepática. Cualquier paciente con transaminasas elevadas, en particular sobre los niveles que estábamos hablando, puede ser relacionado por fármaco. Y hay que tenerlo en mente, y por lo tanto la historia clínica es fundamental. De la mano de registros clínicos ordenados se ha ido conociendo más de esta patología, y por lo tanto es relevante que pudiéramos seguir aportando en ese sentido. Hay grupos en todos los países que uno puede enviar los casos y aumentar este registro del Slatin DILI, como comentábamos anteriormente. Los antibióticos, los antiinflamatorios, los productos de herboristería y suplementos alimenticios están dentro de los agentes más involucrados en toxicidad hepática, y ha ido aumentando conforme a que ha ido aumentando la ingesta de este tipo de productos también en el mundo occidental. Ya hay alrededor del 15% de los casos en Estados Unidos tienen que ver con estos productos de herboristería. La descontinuación precoz del tóxico es la medida de mayor utilidad terapéutica. Los pacientes con hiperbili tienen una frecuencia del orden del 10% de falla hepática, y por lo tanto son un grupo que vamos a tener que tener una consideración especial en su seguimiento. Nuevos biomarcadores y estudios genéticos parecen promisorios en el futuro. Nos van a ayudar probablemente en el estudio de casos dudosos de DILI, pero todavía no están listos como para ser usados en la práctica clínica. Esos son los mensajes que les quería dar, y bueno, muchas gracias.